el día de hoy les hablaré un poco sobre la evasión fiscal en el sector digital. Pero antes me gustaría definir un poco lo que es evasión fiscal. La evasión fiscal es la ocultación de bienes o ingresos con el objeto de pagar menos impuestos. Se trata de una actividad ilegal que pueden cometer tanto empresas como personas. Dicho esto, podemos entrar en materia y hablar sobre la evasión fiscal en el sector digital. La evasión fiscal en el sector digital se refiere a las prácticas utilizadas por las empresas tecnológicas y digitales para minimizar o evitar el pago de impuestos en los países donde operan. Estas prácticas pueden incluir el traslado de beneficios a jurisdicciones con tasas impositivas más bajas, la utilización de lagunas legales o la falta de claridad en las normativas fiscales internacionales. 5. La falta de transparencia. La falta de transparencia en las estructuras financieras y operativas de las empresas digitales puede dificultar la determinación precisa de sus obligaciones fiscales. Algunas de estas estrategias comunes de evasión fiscal en el sector digital incluyen: 1. Traslado de beneficios. Las empresas pueden transferir sus beneficios a filiales ubicadas en los países con tasas impositivas más bajas, reduciendo así su carga impositiva global. 2. Precio de las transferencias. Las empresas pueden manipular los precios de los bienes y servicios entre sus diferentes filiales para desplazar los beneficios a jurisdicciones con menores tasas impositivas. 3. Uso de paraísos fiscales. Las empresas pueden establecer filiales en paraísos fiscales para reducir su carga impositiva global. 4. La ausencia de establecimientos permanentes. Las empresas digitales pueden argumentar que no tienen un establecimiento permanente en un país específico, lo que les permite evitar el pago de impuestos en ese país, a pesar de generar ingresos significativos allí. 5. La falta de transparencia. La falta de transparencia en la estructura financiera y operativa de las empresas digitales puede dificultar la determinación precisa para abordar la evasión fiscal en el sector digital. Muchos países están trabajando en la implementación de nuevas normativas y acuerdos internacionales, como el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Tratado de Beneficios BEPS de la OCDE y el G20. Estos esfuerzos buscan cerrar las lagunas fiscales y garantizar que las empresas tecnológicas y digitales paguen impuestos de manera justa y equitativa en los países donde generan sus ingresos. 1. La implementación de normativas fiscales internacionales. Los países están trabajando en conjunto para desarrollar y adoptar normativas fiscales internacionales que aborden los desafíos específicos del sector digital, como el Plan de Acción BEPS de la OCDE y del G20. 2. Impuestos sobre los servicios digitales. Algunos países han implementado o están considerando implementar impuestos específicos sobre los servicios digitales conocidos como impuesto Google o impuesto Amazon para gravar los ingresos generados por las empresas digitales en sus jurisdicciones. 3. Intercambio de información. Mejorar el intercambio de información entre países y jurisdicciones para garantizar una ampliación más efectiva de las normativas fiscales y prevenir la evasión fiscal. ¿Qué tal, amigos? Soy Mariano Almendras. Quiero hablarles sobre la evasión fiscal y la corrupción política en Panamá. Panamá es, dentro de los países latinoamericanos, es el país que cobra menos impuestos. Tenemos un 7% de carga impositiva. Prácticamente no pagamos por las casas. En comparación de otros países que sus habitantes tienen que pagar solo por tener la casa. Por tener el vehículo solo pagamos la matrícula, ellos tienen que pagar un impuesto. Entonces, si nosotros comparamos que nuestros impuestos son pequeños, al lado de los otros, deberíamos tener que no tener una alta evasión fiscal.
pero estamos casi igual, que es algo paradójico. Entonces, una de las situaciones por la que se evaden o se justifica la evasión fiscal es la corrupción política. Si yo pago, le voy a dar dinero a ese señor que se lo va a robar, va a utilizar en camionetas, va a restaurantes de lujo, le va a dar mal uso. Entonces, mejor no lo pago y lo consumo yo. Entonces, es una cultura a la parte equivocada. Yo puedo ser un evasor fiscal, pero a la misma vez soy un corrupto, porque puedo ser un empresario y estoy en la política. Entonces no pago los impuestos de mis empresas, no pago la cuota de los obreros al seguro social, aprovecho mis cargos políticos y no para que no me persigan. Entonces todas las empresas que lo hacen bien tienen que cargarme a mí, encima patrocinarme mis sinvergüenzuras. Esta situación nos lleva a que seamos un país que somos retrasados, porque si una obra costaba $20, viene el sobrecosto, va a costar $60, porque tiene que haber 40 o el doble o el triple de sobrecosto, porque puede ser que esa empresa patrocinó mi campaña política. Y como patrocinó mi campaña política y hizo inversiones, yo tengo que redistribuir eso a esa empresa. Entonces, construir una obra y a todos nos cuesta, al Estado le cuesta al doble o al triple en ocasiones. Entonces, y no se ejecuta bien. La cultura es tan baja y estamos legalizando la ilegalidad, que colocan unos escándalos de ejecuciones de obra, unos carteles, que es uno de los parámetros que tiene que, se hizo una obra y se pone un cartel de lo que costó la obra, una parada que cuesta $5,000, $10,000, que eso no hay por explicación lógica por dónde se puede haber costado se va a haber consumido ese dinero. Entonces, imagínense tanto daño que hace una persona no permitiendo que ese dinero que él tenía que tributar vaya a un hospital, vaya a los centros médicos, a los centros educativos, perdón, a la construcción de vías, a que se mejoren los servicios como el agua, la basura. Entonces, eso le hace mucho daño a todos. Esa cultura debería erradicarse y deberíamos trabajar en eso. Pero hoy en día tenemos las redes sociales, que si los jóvenes están leyendo menos que nosotros, si nosotros leíamos un poquito, los jóvenes vienen leyendo menos. Entonces la cultura se va perdiendo. En consecuencia de esto, tenemos que el país va retrocediendo. Si bien tenemos mucha imaginación, pero a veces la utilizamos para cosas malas. Entonces, tenemos que empezar desde cada rincón particular y exigir que la evasión fiscal sea vista tan mala, que esas leyes que, que se hacen tengan ese carácter preventivo, para que esa persona que no paga los impuestos empiece a pagarlo, porque sea le va creyendo
va creando el miedo. Me van a procesar, me van a cobrar, me van a multar y puedo ir a la cárcel. Tenemos una ventana que son las nuevas generaciones, como son las nuevas caras, eh, los verdaderos independientes, que se puedan buscando legislaciones a fin de que vaya directamente a erradicar al evasor fiscal, al corrupto, que ya no, que ese funcionario público que entraba y hacía y cumplía los requisitos de que entran pobres y salen millonarios, no tenga cabida en nuestra sociedad, porque es un mal, tenemos que verlo de esa forma. Es una persona que no es normal para que nosotros podamos ser mejores personas y tener un mejor país. Y tenemos que trabajar en diferentes direcciones mediante las leyes, la cultura y contribuir en sociedad. Nosotros podemos. Aunando el tema que desarrollaba mi compañero David y mi compañero Mariano, me gustaría hablar sobre la evasión fiscal. Como decía el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, tenemos un sistema de imposición de impuestos mundial que permite que los más pudientes o los más privilegiados evadan impuestos de formas legales. Dicho esto, y en la práctica en nuestro país se hacen muchas veces esquemas para empresas que puedan no pagar impuestos o declarar en pérdida. Y esos son dineros que pierde el Estado, que pierden los municipios, con el cual podríamos desarrollar obras que beneficien obviamente a la ciudadanía, al ciudadano común, hospitales, escuelas, centros de salud, carreteras, entre otros, ¿no? Dicho esto, leía el informe de la Contraloría del año 2019 que indica que la evasión de impuestos del año 2019, del periodo del 2016 al 2019, indicaba que un 7% del ingreso del PIB era lo que se evadía en impuestos. O sea, 1.400 millones de dólares son perdidos o son evadidos en impuestos. Pero también es culpa de nuestro sistema de recaudación. O sea, la DGI no cumple su función, y las personas también, las empresas, las personas naturales o jurídicas que no pagan sus impuestos son causas del problema. Panamá tiene un grave déficit en el tema de recaudación. O sea, tenemos que buscar una manera más eficaz de recaudar el INDEBMS, recaudar los impuestos de inmueble. El INDEBMS es un impuesto que debe ser recaudado por los mismos empresarios, pero muchas veces estos lo evitan, pues para deducir en sus negocios, pues, sin saber el daño que esto le hace a nuestro país. Muchas veces también se evade impuestos por desconocimiento, por falta de planificación financiera. Me gustaría decir que la evasión de impuestos es un cáncer que afecta a nuestra sociedad. Para poner un ejemplo, la ley dice que la inversión en la educación por parte del Estado debe ser del 6% del PIB del país, pero la evasión de impuestos llega a un 8.4% del PIB de nuestro país. Asimismo, también podemos decir en tema de salud, debe ser también de un 6% del PIB la inversión que hace el Estado en salud, y el Estado no llega ni a la mitad. Como manera de reflexión, pienso que las causas del problema son nuestro ineficaz sistema tributario de recaudación, también los empresarios, que muchas veces buscan la manera de evadir impuestos, y las personas también que se rehúsan o buscan la manera fraudulenta de no pagar el ITBMS. Panamá debe de ser más serio en el tema de recaudación, ya que somos uno de los países
con los impuestos más bajos, tenemos el 7%, que es el más bajo de la región. Igual, Panamá no penaliza muchas veces con cárcel a los evasores como se debe hacer en otros países, como se hace en otros países. Pienso que son las soluciones que debemos buscar al problema a corto, mediano y largo plazo.